para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. La verdad es que encontramos libros con los que hacer viajes apasionantes, pero claro, yo no sabía por cuál decidirme. Así es que bueno, ni corta ni perezosa, empecé a buscar y encontré este, que es el que va a ser, o el que está siendo, mejor dicho, mi compañero de viaje, Los Olvidados. Pero claro, necesitaba alguien que me guiara en este viaje y que me iluminara un poco. Así es que dije, bueno, pues esta tarde me voy a tomar mi café con el autor de este libro, con Gonzalo Díaz. Hola Gonzalo, buenas tardes. Hola Esther, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un auténtico placer y espero que, bueno, sea el primero de muchos cafés que tomemos juntos. Seguramente, y seguro que el próximo lo podemos tomar en persona incluso, porque estando aquí en Madrid, en un lado o en otro, seguro que coincidimos. Hoy lo que tengo aquí entre manos, Gonzalo, es lo que podríamos llamar novela negra. Pero para no destripar nada, ¿qué nos contarías del libro sin hacer spoiler para que así la gente se anime a leerlo? Vale, pues sin hacer spoiler siempre es difícil porque al final tienes que callarte demasiadas cosas, ¿no? Claro, Pero bueno, digamos que lo principal es que intenté hacer una novela negra que se sintiera como muy real, que fuera una novela, digamos, que la gente que tú estás viendo en la novela pues sea, digamos, identificable por ti en tu día a día, que digamos que los entornos que se describen pues también puedan ser un poco por los que ves, ¿no? Cuando vas al trabajo o cuando te vas a la sierra a dar una vuelta, pues puedas ver un poco esas casas un poco más apartadas que te pueden dar ese pequeño intríngulis, ¿no? De todo este tipo de historias así un poco más truculentas, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que he intentado plasmar es ese realismo, ¿no? Dentro de todo lo que es la novela negra y para que sea realmente identificable por la gente que lo está leyendo, ¿no? Que al final yo creo que siempre, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuanto más real sean este tipo de historias, más se viven, ¿no? Al final más eres capaz de meterte con ellas. eso es. Además es que es lo que te decía antes cuando hablábamos, cuando un libro te hace que te identifiques con sus personajes, que vivas la historia, pues bueno, al final es con el que te queda el mejor recuerdo. Además, Ujú. este libro, Los Olvidados, antes de meternos de lleno con él, en el 2022 resultó la novela ganadora del sexto certamen Auguste Dupin de novela negra. Cuando recibiste este premio, ¿qué es lo que sentiste, Gonzalo? Primero, no me lo creía, evidentemente. Me llegó por un mail primero y luego ya me llamaron. Y claro, lees el mail y estabas como un poco, ¿estoy leyendo de verdad lo que estoy leyendo? Es decir, mi novela ha ganado este premio, ¿no? Entonces, bueno, luego ya un poco de tembleque y luego ya la segunda vez que lo lees o la tercera vez que lo lees, ¿no? Ya es cuando realmente dices, vale, he ganado un premio y entonces entiendo que he hecho un buen trabajo porque si no al final no sería reconocido y la verdad es que me impactó muchísimo, ¿no? Al final, cuando algo que tú haces con todo el cariño del mundo, pues ves que está, que guste, que además encima tiene ese galardón y que es reconocido, pues al final, evidentemente, pues como si fuera un hijo, ¿no? Cuando te dicen que guapo es tu hijo, pues eso esto es exactamente igual. Eso es, este hijo ha venido con ese pan debajo del brazo, empezó bien la cosa, así es que Sí, sí. es una alegría, la verdad, cuando un libro recibe un premio, pues es que Ujú. es eso, es una labor reconocida que los lectores también reconocemos. Metiéndonos ahora ya un poco de lleno en lo que es el libro en sí. Es una novela ambientada en Madrid y en Sempiterno, que es un pueblo ficticio situado en la cuenca alta del Manzanares. Combina dos historias que están claramente diferenciadas. Estas novelas principales, luego hay por ahí alguna cosilla. La primera he visto que está narrada en tercera persona. Habla Liz Vázquez, el fotógrafo Ned, su alter ego. Y luego la segunda parte, narrada en primera persona con el sufrimiento de Abel. A ver, yo al principio no sabía por dónde cogerlo. Pero a ver, vamos por partes. Lo primero, el nombre del pueblo. ¿Por qué elegiste Sempiterno para ese pueblo ficticio, ese nombre? A ver, Sempiterno, primero hay que terminar la novela. Entonces, contar lo que significa Sempiterno pues sería un poco desvelar uno de los misterios de la novela, ¿no? Primero, Sempiterno es una palabra preciosa, eso para empezar, y Es poco súper bonito. conocida. Sí, A mí me parece una palabra realmente preciosa. Entonces, cuando estuve, no quería poner el nombre de un pueblo concreto, porque Sempiterno me vale para otra serie de cosas que tengo en la cabeza.
y me apetecía por eso llamarle, de hacer un pueblo ficticio, ¿no? En el que yo pudiera desarrollar o crear lo que yo quisiera, ¿no? Y digamos que esa fue la base de empezar con Sempiterno. Luego, ya como te he comentado, el nombre, un poco esto. Y en este caso en concreto, pues digamos que el crear una novela negra en la cuenca alta del Manzanares, como te he dicho antes, un entorno reconocible que puede ser muy truculento, ¿no? Pues por sus lagos, por evidentemente el embalse de la Santillana, con las montañas de fondo. Yo creo que es un enclave como único para crear un poco este tipo de historias. Y entonces de ahí la ubicación, ¿no? O sea, eso es un poco el contexto de ese pueblo, ¿no? Que luego durante la novela pues entiendes el porqué de Sempiterno. Eso es, no vamos a hacer un gran spoiler porque es que si no desvelamos muchísimas cosas. Cuando Sí. empiezas a leer el libro, bueno, pues como te decía antes, lo primero que te encuentras es lo que va contando Abel. Ujú. Es una situación, que madre mía, con un sufrimiento el que tiene Abel increíble. Luego, por otro lado, nos encontramos con Liz deambulando por Malasaña. ¿Por qué decides escribir un libro combinando estas dos historias que en parte, entre comillas, van como por separado en un principio, pero luego tienen su nexo? ¿No hubiera sido más fácil escribir todo en un mismo relato sin tener que separar las historias? Uno de los puntos clave de la novela también es lo que vive Abel, ¿no? El por qué lo vive es algo que evidentemente se va descubriendo mientras vas leyendo. Tiene un componente místico la novela bastante importante, pero que es muy sutil, que digamos que es la base un poco del misterio en sí misma. Y entonces me parecía muy importante y muy curioso contar el por qué está pasándole eso a Abel y qué siente cuando lo está haciendo. En un primer momento puse todo en tercera persona, pero digamos que me atraía muchísimo el poder contar y expresar cómo sentía ver su sufrimiento, la impotencia de no poder hacer nada frente a los problemas que se están surgiendo, que está viendo y que los tiene al alcance de la mano y que por unas determinadas circunstancias que se explican durante la novela no puede hacer absolutamente nada. Me parecía un juego psicológico muy interesante y que además da como buena, pues como una buena balanza, ¿no? Es decir, tienes ese no puedo hacer nada con ese sufrimiento, que es un capítulos muy cortos, muy directos, muy dolorosos, y luego pues una Liz Vázquez que es como más guerrera, más juguetona, Ned que también le da un poquito de humor a la novela. Entonces, me gustaba esa ambigüedad, ¿no? Jugar un poquito en esas dos bandas. Y la verdad es que creo que es la combinación perfecta. Cuando empiezas el libro leyendo lo que va contando Abel, eh, lo vas viviendo. O sea, casi sientes ese sufrimiento que va teniendo Abel. Pero luego también cuando ves a Liz en ese bar de Malasaña, pues también vas viendo cuando cuelga ese teléfono en el segundo capítulo de que el amigo no le dejaba en paz, pues hasta te puedes sentir identificar cierta Sí, parte. sí, sí. Sí, ¿De sí, qué te sí. llega la inspiración para escribir un libro como este? Uf, pues esa pregunta es complicada. Claro, yo al final he leído mucha novela negra toda mi vida. Mi madre es una gran lectora de novela negra. Las estanterías de mi casa, de la casa de mi madre, mejor dicho, están repletas de libros de novela negra. Y yo soy un gran fan. Me gustan las películas, las series, los libros. Y supongo que un poco, pues, de tanto ver novela negra, de tanto vivirla, pues dices, oye, pues mira, me gustaría contar mi propia historia, ¿no? Crear mi propio mundo y lanzarme un poco a ver qué consigo, ¿no? Y en ese punto es en el que al final pues coges un poco las cosas que te han ido gustando, lo que no te ha gustado lo intentas quitar o cambiar, coges los temas que más te llaman la atención y los intentas, ¿no? Y digamos que un poco pues juegas a ser tú el creador de esas historias que durante tanto tiempo has estado viendo, ¿no? Así que digamos que yo creo que sale un poco de eso, ¿no? De los demás, de ver lo que hacen los demás y decir, me lanzo yo a hacer lo mío. Pues la verdad es que ha salido perfecto. O sea, esas influencias de novela negra que se van teniendo, pues al final ha resultado en esto, en que podamos tener Los Olvidados entre mano. Volviendo al libro, se habla de unas marcas de tiza que son sospechosas y que son estas que vemos en la portada. Las vemos ahí, una cruz grande y cuatro cruces. ¿Por qué decides que son estas marcas y no quizás otras más enrevesadas o más simples las que tenían que ser ese, ese nexo ahí para que todo estallara?
Ese es el kit de la cuestión de la novela, ¿no? Ese es digamos, como te he comentado un poco antes, ¿no? Hay una base mística bajo toda que además es una base que se lee poco en la novela. No es algo que se suele usar mucho. Siempre que se habla de asesinos en serie, pues tintes satánicos o cosas similares suelen ser un poco pues lo que más sueles leer, ¿no? Eh, pero en este caso hay un tema que no se toca demasiado, que yo ahondo durante la novela en él, que es, yo creo que mi as en la manga, ¿no? Es esa cruz con 4 cruces más pequeñitas en cada uno de sus huecos, que significan algo, que explico durante la novela, y que es, digamos, pues justamente la puerta de acceso a toda esta historia que estoy contando. Y es esa porque tiene, ya digo, una carga simbólica específica que, ya te digo, que se explica durante la novela. Además, es que yo cuando recibí el libro, bueno, al principio cuando vi la foto, me llamó muchísimo la atención. Me suelo fijar mucho en las portadas de los libros y fue una de las cosas que me llamó la atención, esta portada. De una Sí, portada yo creo sencilla, pero que... que te deja con la intriga de saber el por qué será. Sí, yo creo que la portada al final estuvimos trabajando muchísimo en ella. Yo tenía clara la idea que quería con la portada y para mí era básico mostrar el símbolo. No se puede hablar del símbolo porque al final como te digo, es el secreto mayor guardado de la novela, pero me parece súper importante. Además, normalmente los símbolos siempre atraen, ¿no? Lo misterioso de ese símbolo que es y luego una puerta roja, entro o no entro, ¿qué puede haber detrás de todo esto? Y digamos que también la portada servía para hacer un poco juego con luego lo que pasa en la novela. Eso es, ya te digo, yo cuando la vi, porque me suelo fijar eso mucho, aparte de la sinopsis de los libros en sí, en las portadas, me llaman mucho la atención. Y me fijé eso, que no era una portada enrevesada, con mucho dibujo, mucho color, pero sí lo justo para llamar la atención y pensar, ¿y esto por qué será? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significará esto de los olvidados? Jolín, pues yo quiero descubrirlo, quiero ver de qué va este libro. Cuando escribiste los personajes, los que llamamos principales, de Liz y Abel, ¿pensaste en alguien o te inspiró alguien en alguna de las situaciones? Liz Vázquez está ligeramente basada en la película, no sé si la has visto, de John Adult, de Charlize Theron, que es una película de hace como unos 10 años, una cosa así. Que la verdad es que la película a mí no es que me guste demasiado, o sea, no me parece un peliculón, pero el personaje de ella es brutal. Es un personaje así como un poco oscuro, un poco, digamos, malo, ¿no? Un personaje principal que es malo es como que dices, oye, esto choca, ¿no? Un poco, ¿no? Y entonces, viendo un poco ese personaje de Charlize Theron, fue cuando empecé a pensar, oye, pues, ¿por qué no hago una Liz que sea un poquito gris, que no sea el típico personaje blanco o negro, que sea un poquito... A mí me gustaba que fuera incluso tachable, ¿no? Que su actitud dijeras, oye, ¿por qué haces esto? Esto no está bien hecho, ¿no? Y digamos que hay mucha gente que me escribe y me dice, oye, Liz al principio es asquerosa. Y digo, sí. Y digo, es justo lo que yo quería que me dijeras, ¿no? Sí. Pero luego, cuando tú vas leyendo la novela y entiendes el porqué de Liz, el por qué es así, qué ha vivido y qué no ha vivido, qué le ha pasado y qué no le ha pasado, empiezas a comprender que esa, digamos, ese escudo que tiene o esa máscara que le hace ser tan complicada, ¿no? Pues tiene un porqué. Y entonces ahí, cuando empiezas a comprenderle y ves su evolución, yo creo que también queda muy bonito, ¿no? El haber hecho un personaje un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a leer, ¿no? Un personaje pues, que puede ser reprochable, que digamos que le puedes decir, oye, ¿qué estás haciendo, no? Y al final decir, oye, pues comprendo que hayas sido así, ¿no? O que te haya pasado esto, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que en ese momento digamos que Liz está en ese aspecto. Y luego Abel, digamos que Abel simplemente no me basa en nada, simplemente fue recapacitar sobre lo que yo mismo sentiría si me pasara eso, ¿no? El que le pasa al protagonista. Entonces, bueno, pues al final te pones a pensar, haces un poco el canelo y te tiras al suelo durante 5 horas para ver qué pasa y vas haciendo un poco Pero digamos que Abel no, Abel es simplemente sí que es verdad que estudié un poco la psicología en diferentes los tipos de traumas que tienes y tal, para intentar estructurar un poco
pues tienes la aceptación, la negación, son diferentes tipos de estados que pasas durante el trauma y bueno, digamos que ahí lo estudió un poco, pero digamos que Abel está basado simplemente en mi imaginación, en cómo me sentiría yo mismo si me pasara, si estuviera en esa situación, ¿no? Pues De la no verdad poder es moverme. que bendita imaginación, porque como yo te he dicho antes, cuando empiezas a leer el primer capítulo y empiezas a ver lo que va sintiendo Abel, lo que le va pasando, pues has conseguido que el propio lector también lo sienta. Que Hmm. siente igualmente de si yo estoy en la situación de Abel, ¿qué sentiría yo? ¿Me Hmm. pasaría lo mismo? Y la verdad es que yo creo que eso es lo que hace que el libro desde la primera página, el primer capítulo, te enganche. Y eso es lo bueno. ¿Por qué decides ambientar esta historia en dos sitios que son tan sumamente distintos como es este pueblo? Que sí, decíamos que, bueno, pues esos tipos de pueblo de la sierra y tal, pueden ser a lo mejor algo más truculentos y tal. Y luego, en cambio, un barrio como es Malasaña. Pues parte un poco de la premisa que sigo durante toda la novela, ¿no? Me gustan los contrapuestos, ¿no? Me gusta un poco darle ese juego, ¿no? Y al final, Malasaña podría ser un escenario perfecto para poder hacer una novela negra, porque al final Malasaña tiene todos los ingredientes para poder hacer, sin salir de la misma cuadra, ¿no? Pero me gustaba mucho el hacer ese balance, ¿no? Ciudad, pueblo, meter un poco, pues eso, la vida como es en los pueblos, la vida como es en las ciudades, hacer ese contrapunto durante la novela. Tengo varios detalles en los cuales, porque me gusta mucho muchas veces se habla de blancos y negros, ¿no? Pero me gusta mucho el gris. Creo que todos naufragamos en ese gris, unas veces más para el blanco, otras veces más para el negro, pero nadie es blanco ni negro. Yo creo que todos navegamos en ese gris, ¿no? Entonces, bueno, juego un poco con eso durante toda la novela, ya sea la ciudad con el pueblo, ya sea la persona de Liz Vázquez con Ned, y es, digamos, un poco ese juego, ¿no? De contrapuestos, ¿no? De pueblo-ciudad y crear unos ambientes totalmente diferentes para cada una de las situaciones. Y parece que hablando del gris nos hubiéramos puesto de acuerdo. Tú de gris, yo de gris, parece que es que vamos acorde con la temática. Estamos ahí en el, alineados. Esta es tu primera novela. ¿En qué momento decides, pues sí, voy a escribir y voy a ver si se publica y sale adelante? ¿Cuándo ya te plantas en serio para hacerlo? Bueno, a mí me gusta escribir toda la vida. Yo llevo escribiendo desde, no me acuerdo, de los 14, 15 años, una cosa así. Me encantaba escribir. Pues entonces eran pequeños cuentos, pequeños poemas y tal. Pero al final escribir requiere muchísimo tiempo. Y claro, tienes que trabajar porque al final no puedes vivir, o sea, es difícil vivir de escribir libros, ¿no? Y sí que es verdad que mi abuela me decía, bueno, porque mi abuela sabía mi afición a la lectura y me decía mi abuela, págate primero los garbanzos y luego ya haz lo que te dé la gana, ¿no? Claro. Y es una frase que llevo conmigo, ¿no? Desde entonces y digamos que pues cuando me pude pagar los garbanzos y ya tenía un poco asentada mi vida y ya tienes un poco las cosas más claras, pues fue cuando al final dije, pues venga, me lanzo, ¿no? Que fue como en 2019 aproximadamente ya te encuentras tu huequito, buscas tus horas para poder escribir, porque al final, pues eso son las tardes y las noches, después de trabajar, después de hacer lo que tengas que hacer, pues te pones ahí con tu ordenador y al final sí que es verdad que es complicado. Entonces, bueno, pues digamos que tenía muchas historias en mi cabeza, una de ellas era esta, la tenía desde hace muchos años, desde hace por lo menos 10 o 12 años que tenía esta historia en la cabeza. Y ya te digo, en 2019 aproximadamente fue cuando dije, venga, pues vamos a ver qué sale de todo esto. Y ahí me puse, pues eso, a describir los personajes. Evidentemente, la historia que había hace 12 años a esta, pues ha cambiado un poquito, pero al final es básicamente eso, ¿no? Cuando encontré mi hueco para poder compaginarlo, ¿no? Mi pasión, que es la escritura, con mi trabajo y mi vida, es cuando al final me lancé. Y en el momento que tú mandas el manuscrito de Los Olvidados, lo mandas a la editorial, y ya te dicen, pues sí, nos interesa. ¿Qué sentiste en ese momento? Porque yo sé que hay muchos que mandan sus manuscritos, son libros muy buenos, pero por unas razones o por otras, bueno, pues las editoriales no lo aceptan. Pero ahora cuando a Mm. ti te llega la respuesta te dicen, sí, Gonzalo, nos interesa.
Eso es otro subidón, ¿no? Cuando al final, porque al final es casi más grande la lucha que tienes que conseguir para que una editorial publique un autor novel que, que la misma escritura en sí misma, ¿no? Al final el buscar editorial es algo muy, muy, muy complejo. Pocas editoriales apuestan por los autores noveles. Eso es desde mi punto de vista, una pena. Yo entiendo también que estarán hasta arriba de leer manuscritos, ¿no? Pero por regla general se apuesta poco por los noveles. Entonces, al final, cuando te encuentras con un montón de puertas cerradas y de repente hay una que encima te abre la puerta y encima, la verdad es que son gente encantadora y majísima que se han involucrado conmigo y con el proyecto, es evidentemente pues es otra satisfacción increíble y enorme que al final pues agradeces, ¿no? Y luego pues eso, encima vino el premio también de la mano y dices, bueno, pues ya no, ¿qué más puedo pedir, no? ¿Qué más puedo pedir? Así que nada, la verdad es que muy, muy contento, muy contento. La verdad es que es el combo completo para un escritor, sobre todo cuando se empieza, que son las cosas más complicadas, Sí. pues ver que primero que te aceptan ese manuscrito y luego que este libro es reconocido y tiene su premio, pues eso es una de las mejores cosas cuando se está empezando sobre todo. Antes de tu libro ganaste otro premio, pero por otra cosa. Este fue por tu corto La sombra quimérica. Este fue tu guión y ganó, me lo he apuntado, el premio a mejor película de animación en el No Todo Film Fest. Es correcto el nombre, ¿no? Es que es un... Correcto. He visto que son, nada, tres minutillos o 3 minutillos y algo. Y que lo encasillaron dentro del género horror psicológico. ¿Qué te llama la atención de este tipo de género? El componente psicológico es lo que realmente me llama, ¿no? El cómo actuarías frente a unas determinadas circunstancias que son ajenas a ti y con las que no puedes hacer nada porque lleguen, ¿no? Entonces, al final, en el caso del cortometraje, es una situación también muy dura en la cual pues el personaje tiene que tomar una decisión después de un dolor que tiene que para él pues no puede no puede superarlo y entonces ese dolor pues le lleva a tomar una decisión, ¿no? Me parece súper interesante todo este tema de la psicología en este tipo de enfrentamientos contigo mismo, ¿no? Porque al final son enfrentamientos contigo mismo. Tanto el de Abel con lo que le está pasando, el personaje del corto de animación, como tú dices, con lo que él está viviendo. Y entonces me llama mucho la atención ese tema. Me parece un tema muy, muy interesante para escribir sobre todo, ¿no? Porque al final es un poco lo que tú decías. Si yo soy capaz de plasmar el sufrimiento que yo tengo por unas decisiones y el que lo lee, tal y como yo lo estoy haciendo, es capaz de recibirlo, al final lo está sufriendo también. Entonces yo creo que ahí se crea una química escritor-lector que es realmente interesante. Y con este tema en concreto, creo que se consigue de una forma muy, muy fuerte, ¿no? De una unión muy fuerte entre el escritor y el lector. Y porque además cuando tú logras identificarte con el sufrimiento de esos personajes, con lo que están pasando y lo llegas a sentir de cierta forma, quieres seguir leyendo. Y Mm. cuando ves que eso, quieres seguir leyendo y la verdad es que lo que hace que un libro te termine enganchando. Gonzalo, Sí. sobre el libro, hasta el momento, ¿cuáles han sido tus sensaciones, las que has recibido de los lectores y las que tú mismo en todo este tiempo has recibido? Pues aquí hay un tema que me sorprende muchísimo y es que evidentemente al final pues conoces a gente y la gente lee tu novela y oye que me ha gustado mucho y tal. Y no es que no les termines de creer, pero al final son digamos tu gente, ¿no? La gente tuya, tus amigos, tus familiares. Y entonces al final pues es un poco como que ven tus hijos de otra forma, ¿no? Claro. Pero lo que más me está sorprendiendo es la cantidad de gente que no me conoce de nada y estoy recibiendo mensajes por redes sociales, ya sea Instagram o por el mail que tengo en la página web, escribiéndome acerca de lo mucho que le está enganchando la novela, lo mucho que le ha gustado, cómo han sufrido con los personajes, el final, cómo les ha dejado diciendo qué ha pasado aquí. Entonces, claro, cuando recibes ese feedback sobre todo de la gente que no conoces, es cuando de repente dices, oye, hostia, aquí está pasando algo grande, ¿no? Porque al final es cuando llegas a esa gente, ¿no? Ese espectro de lectores que tú no están dentro de tu abanico, ¿no? Porque no te conocen absolutamente de nada y encima llevas ese feedback bueno por parte de ellos, ahí es cuando de repente dices, oye, tengo que seguir intentando trabajar de esto que me encanta y encima parece que está gustando, ¿no? Y al final eso sí, la verdad es que eso es súper bonito, es muy, muy bonito.
al final es una recompensa de los lectores hacia los Sí, escritores, porque cuando te gusta un libro, pues no cuesta nada decir, pues sí, oye, me sí, ha gustado por esto o por esto, siempre con todo el respeto del mundo, porque por incluso si el supuesto. libro no te termina de convencer, pues también puedes con todo el respeto decirlo, De porque hecho, eso es un tema que a mí, por ejemplo, también me gusta, ¿no? Porque al final, eh, si tú lo haces todo perfecto, ¿no? Pues al final crees que todo está bien, ¿no? Y cuando te llega alguien y te dice, oye, me ha gustado tal, pero aquí, mira lo que has hecho aquí. Y dices tú, "Ah, pues si no te lo dicen, entonces nunca lo sabrías y tampoco podrías mejorar, ¿no? Al final es esa relación, ¿no? De aprender con el error no, la verdad es que es muy bonito, muy, muy bonito todo lo que estoy viviendo en ese aspecto, porque ya te digo que me está sorprendiendo y además gratamente. pues la verdad es que me alegro un montón por eso. Después de Los Olvidados, ¿tienes algún otro proyecto en mente? Bueno, ahora estoy escribiendo mi segunda novela, que se aleja totalmente de la novela negra, es algo que no tiene nada que ver. Es una novela, podemos decir, un poquito más contemporánea, si se puede llamar así, porque al final pues mezclo diferentes géneros, meto un poco de realismo mágico también, entonces bueno, digamos que hago un poco, pero vamos, podríamos decir que es más contemporánea que otra cosa y que estoy escribiendo ahora mismo, que espero terminar al final de año para de cara a repasar al que viene y bueno, pues volver a la lucha con las editoriales y con los premios y a ver si, bueno, pues a ver si también sale algo bueno como este libro para el año que viene. Pues seguro, porque cuando uno ya ha escrito un libro que ha enganchado, ¿por qué no va a enganchar el siguiente también? Esperemos, esperemos. Seguro que sí. Si tú ahora mismo tuvieras que recomendarle a alguien que no hubiera oído hablar de este libro que lo leyera, ¿qué le dirías? Bueno, pues al final un poco lo que hemos venido comentando hasta ahora, ¿no? Que un poco una novela negra diferente por los enfoques que tiene en cuanto a los personajes, unos capítulos más intensos con el sufrimiento de uno de los personajes, luego la investigación un poco más, vamos a decir, más sencilla de llevar, ¿no? Entre otros personajes también contrapuestos, como puede ser Liz y Ned, el sentir lo real de la novela, que al final es algo que he intentado trabajar mucho, ¿no? Que se sintiera como real, lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Que los personajes sean identificables, las localizaciones sean identificables también. Y luego un componente que tiene muy bueno la novela es que es muy, muy cinematográfica, es decir, cuando tú la estás leyendo, eres capaz de diferenciar qué está pasando exactamente en tu cabeza, ¿no? Y imaginártelo casi perfecto, ¿no? Lo que está pasando. Y así que yo creo que es un poco eso, son los matices más importantes de la novela, ¿no? Es una pena ¿no? que no pueda hablar de la trama mística que hay subyacente, porque es un tema súper interesante y del que estaría genial poder hablar sobre él, pero al final, pues evidentemente destrozas la novela, que yo creo también a mí me llamaría, ¿no? Que me dijeran, oye, tiene un componente místico así un poco extraño que no se suele ver mucho pero que luego tiene su puntito, ¿no? Entonces a lo mejor también tiene su aquel. Quién sabe, la curiosidad muchas veces creo que nos hace encontrar verdaderos tesoros entre los libros. Entonces, ¿por qué no va a hacer la curiosidad que alguien se haga con Los Olvidados? Así es que, ya sabes, Gonzalo, para la próxima novela esperamos tomarnos otro café, Por supuesto. que nos cuentes más acerca de esto. Te doy muchísimas gracias. Espero que mientras terminas de escribir esa novela, esta te siga dando alegrías, que sigan Espero que sí. todavía más, aunque salga la siguiente, que sigamos teniendo noticias tuyas también y que, bueno, muy pronto podamos vernos en persona. Gracias, Gonzalo. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Esther. Ha sido un placer y espero tomar ese otro café contigo. Segurísimo.